daremos paso al panel titulado Hacia el acceso a la justicia menstrual y entornos de cuidado a través de la tecnología, liderado por las organizaciones Corporación Cambio Sostenible y Corporación Vida Consciente. En este espacio contaremos con la participación de las panelistas Laura Daniela Guzmán Jiménez y Jennifer Arboleda Bonilla, quien se unirá de manera virtual. La moderación estará a cargo de Giniva Loango Sinisterra, también en modalidad virtual. Un aplauso para ellas, por favor. Laura Daniela es licenciada en Trabajo Social, investigadora en brechas de derechos con perspectiva de género, datos de inmigración. Es consultora para el área de inclusión social en cambio sostenible desde el año 2021 y desde allí ha liderado estrategias de intervención por el cuidado y protección de mujeres, defensoras ambientales y líderes LGBTIQ+, en municipios andinos, amazónicas y de las costas caribes de Colombia. Por su parte, Jennifer es médica, magíster en Derecho Médico, candidata a magíster en Dirección Estratégica en Organizaciones de Salud y educadora menstrual. Desde asesoría técnica y social, acompaña procesos educativos comunitarios en salud, sexualidad y cuidado menstrual con enfoque integral y de derechos. Miembro de la Corporación Vida Consciente Colombiana y una organización sin ánimo de lucro que promueve la toma de decisiones informadas y el bienestar a través de la formación, la atención en salud y la investigación. Se desempeña también como educadora menstrual, con el propósito de empoderar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus entornos protectores. Bienvenidas. Hola, hola. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Como le decía la compañera, mi nombre es Laura Guzmán, trabajadora social. Mis compañeras Jennifer y Giniva nos van a acompañar en modalidad virtual. Entonces, bueno, Giniva pertenece al departamento del Valle del Cauca. Digamos que si de pronto tenemos alguna dificultad en cuanto a la conexión, pues la idea es que ella apague su cámara para poder seguir, digamos, con la intervención. Por parte de Jennifer, ella hace parte de la Corporación Vida Consciente. Con ella hemos desarrollado un trabajo importante respecto al cuestionamiento de la justicia menstrual y pues ha liderado procesos con la Corporación Cambio Sostenible. Muchas gracias por el espacio. Giniva, ¿ya puedes empezar? Muy buenos días a todos. Bien. Buenos días. Laura, Se escucha entrecortado, Giniva. No sé si de pronto te puedes ubicar un poquito mejor. Okay. Ya puedes hablar, Giniva. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. Esto para todos. Lo hago. Soy trabajadora. Se escucha cortado, Giniva. No sé si de pronto con audífonos. ¿Sí? O sigue hablando a ver si mejora un poquito. Egresada de la Universidad Santiago de Cali, 2024, año al cambio sostenible por todo el tiempo espacio, especialmente sí. Allí me lo
hasta allí como... Giniva, no te escuchamos bien. No sé si de pronto buscas de pronto un espacio para que te coja mejor la señal. Se te Sí. está cortando la comunicación. Ok, un segundo. Vamos a ver. Ok, allí. Si quieres puedes apagar la cámara a ver si mejora de Sí, pronto un poquito. ya la apagué. Listo. Listo, allí se... Ya puedes hablar. Ok. Yo soy Loa Terra, trabajadora egresada de Santiago de Cali, y desde el 2004 me encuentro haciendo tipo de cambios, especialmente en el tema de fortalecimiento del espacio y haciendo pues hincapié en la zona del Pacífico, que es a la cual pertenezco. En esta oportunidad voy a moderar este panel sobre el acceso a la justicia para entornos de cuidado a través de la tecnología. Apreciada Jennifer y la, vamos a tener un espacio de minutos por cada intervención. Entonces voy a hacer este panel como objetivo abordar la de género, menstruación, juventud y educación sexual, saltando cómo la tecnología puede superar al promover la justicia virtual y entornos de crisis. En ese sentido, Jenny, me gustaría la primera pregunta. ¿Cómo la violencia facilitada por la tecnología puede afectar la sexual productiva de jóvenes? Bueno, gracias, Giniva. Voy a repetir la pregunta para que nos quede un poquito más clara. Y es, ¿cómo la violencia respaldada por la tecnología amplía, digamos, las brechas de género? Entonces, bueno, para responder inicialmente esta pregunta, es importante tener en cuenta que es un reto a fin de vislumbrar que si bien la tecnología ha avanzado en el acceso a los conocimientos de las diversas poblaciones, hemos tenido la posibilidad de identificar los riesgos también que de allí emergen, especialmente para las poblaciones que han estado históricamente marginadas por el Estado y especialmente para lo que nos convoca el día de hoy, para las personas menstruantes. Hablar de tecnología implica saber que en los distintos territorios las comunidades han tenido la posibilidad de acceder a información de bibliotecas, a la educación misma, de pronto de ese mismo abandono del Estado que hemos tenido históricamente. Y si bien, digamos, ha tratado de llegar a los territorios más alejados, también es importante reconocer que en esos ambientes tecnológicos se ha gestado un hecho de violencia que particularmente ha generado unos vacíos muy impactantes para la comunidad menstruante. Desde el reconocimiento de la violencia de género, distintos sectores, tanto el jurídico como el social, han identificado situaciones como ya es de conocimiento para muchos, que son la extorsión, el ciberacoso, el hostigamiento y distintas manifestaciones que a nivel virtual han venido perpetuando la violencia de género. Particularmente, este tipo de manifestaciones, a su vez, genera un impacto negativo en los procesos de acceso a la justicia menstrual por todos los ataques y comentarios ofensivos que se gestan en redes. Si bien, digamos, se ha intentado generar un diálogo con la sociedad civil
para alcanzar los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes, de las mujeres que están en los territorios más alejados y de las personas menstruantes, hombres trans, que hacen parte del reconocimiento de lo biológico. Este tipo de manifestaciones de la violencia sigue perpetuando la poca garantía frente a los derechos, ¿sí? Afectando en mayor medida todos los temas sanitarios que a su vez, digamos, se trasladan a un ámbito político, económico y social. Digo que es un reto porque, como lo mencioné anteriormente, la tecnología ha traído grandes avances, pero también es un reto asumir y comprender todos los riesgos que en ella se encuentran, ¿sí? Porque, digamos, reconocer estos mensajes, no solamente reconocer lo que se da a nivel individual, ¿sí? Las personas que son violentadas, que son censuradas en redes, no solamente la afectación es a la persona individual, ¿sí? También se da una afectación a nivel colectivo, porque de pronto, como lo podemos ver en la parte presencial con el tema de la justicia menstrual, nuestras niñas en los territorios más apartados, al no tener el acceso a los dispositivos, toallas menstruales, llámese copas, discos, han generado, digamos, una ausencia en la participación social, ¿sí? En todo el tema educativo, de restringirse también en la participación de actividades por el riesgo, digamos, a lo que puede ocurrir cuando uno se mancha y no tiene posibilidades frente a… Entonces se da en la esfera de lo presencial, pero en la era digital pasa que cuando se intenta hablar de temas de menstruación, entonces empiezan los ataques ofensivos, incluso reconociendo recientemente frente al tema de la reforma laboral, como incluso políticos, senadores, senadoras han mencionado que la menstruación no es una enfermedad, ¿sí? Tratando de desmitificar que este es un derecho sexual, ¿sí? Que el hecho de acceder, digamos, a esta información hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Allí también encontramos muchos comentarios en redes que nos hablan sobre, bueno, pero ¿por qué se quejan si es un dolor cualquiera? ¿Sí? Si pueden acceder a medicamentos. Pues resulta que no todas las comunidades pueden acceder a esos medicamentos, no todas las comunidades pueden acceder a esa información, ¿sí? Y es justamente uno de los retos más importantes que tenemos desde la área digital, ¿sí? Además de que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en la parte física, por ejemplo, el tema del saneamiento de los territorios donde las toallas higiénicas y todos los dispositivos llegan en muy mal estado, ¿sí? Entonces, reconocer eso en una primera parte, pero por otra desde las tecnologías, tratando de generar esa incidencia en la comunicación para las personas menstruantes, ¿sí? En las comunidades normalmente se identifica también un rechazo a participar en la era digital, de pronto, como le decía la compañera, a veces por miedo, a veces por desconocimiento de que existen las herramientas, pero yo creo que en este punto, digamos, el cuestionamiento principal es cuál es el acceso que están teniendo las comunidades, ¿sí? Porque más que miedo es no tengo conocimiento de cómo puedo acceder a la información. No tengo el acceso, ¿sí? Incluso tenemos barreras de comunicación desde el Valle del Cauca para poder tener una comunicación en Bogotá. Miren todo lo que sucede, ¿sí? O sea, las voces de las personas menstruantes deben ser escuchadas y deben ser trasladadas a un ámbito también de respeto, ¿sí? Porque no solamente es generar un comentario ofensivo sin tener, digamos, un contexto y pues obviamente una participación concreta de lo que significa menstruar. Entonces creo que ese es uno de los retos principales frente a la violencia que se viene generando en la era digital. Primero, reconocer los riesgos y segundo, pues contrarrestar estos comentarios ofensivos, ¿sí? Que se dé desde la esfera de lo social, no a nivel individual, que porque yo te ataqué y te escribí algo particularmente porque escribiste alguna situación o comentaste que estás pasando una situación dificultosa en tu territorio, entonces ahí va a quedar todo, ¿sí? Sino como sociedad prepararnos para esa contranarrativa que se viene generando.
A su vez, es importante notar que la justicia menstrual... ¿Sí, Geneva? Ya pasaron 10 minutos. Ok. Sigue Jennifer, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Jennifer, por estar tan acertada. Respecto de esta información, la tecnología que a veces no llega a esos espacios y a llegar, también es porque esa a esos niveles de alfabetismo que pueden ocupar espacios como el Pacífico o zonas de Colombia. Y es que llega la información en ocasiones, pero es saber cómo llega y cómo la están interpretando esas personas. Respecto de esa pequeña reflexión que hago, me gustaría preguntarle a Jennifer, ¿por qué crees que debemos hablar de menstruación con las diferentes construcciones de mujeres y personas menstruantes? Buenos días para todas, todos y todes los que nos escuchan en este espacio. Agradecerles por brindarme la oportunidad de estar el día de hoy aquí hablando con ustedes de un tema tan importante como es la menstruación, el ciclo menstrual ovulatorio. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta en Geneva, es importante mencionar que cuando hablamos de menstruación, de las diferentes construcciones que menstruan, es un acto de inclusión. No solamente las personas, las mujeres cisgéneros son las que menstruan. Es importante reconocer y mencionar que existen hombres trans, personas no binarias que también menstruan y que cuando hablamos de menstruación debemos siempre de mencionarlas. Debemos de mencionar que no se menstrua igual en Bogotá que las personas que estamos en los territorios periféricos. Entonces, hablar de menstruación es también un acto político, es un acto de inclusión, donde existen unas dimensiones que atraviesan la menstruación, que son, por ejemplo, la dimensión psicosocial, la dimensión biológica, la dimensión política. Entonces, la menstruación ha sido históricamente invisibilizada, rodeada pues precisamente de esos tabúes y esos estigmas que limitan la participación plena de toda la comunidad que menstrua, por ejemplo, en espacios como son la educación, el trabajo, en áreas sociales de la vida, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, miren que eso ha delimitado a que las personas que menstruamos tengamos unas limitaciones y que cuando nosotros no lo expresamos desde las diferentes áreas o desde las diferentes construcciones, pues entonces simple y llanamente estamos continuando con ese tabú. Miren que la menstruación ha sido tan invisibilizada que esto ha tenido consecuencias tan graves. Por ejemplo, un estudio que hizo la UNICEF en áreas rurales del Pacífico colombiano, tres municipios del Pacífico colombiano, se pudo evidenciar que el 34.8% de las niñas adolescentes no conocían sobre la menstruación antes de que les llegara. 86% de estas niñas que fueron encuestadas se ausentaban de la escuela por cólicos, patologías que probablemente están relacionadas con el ciclo menstrual, pero que ni siquiera han sido diagnosticadas. Estos datos evidencian que definitivamente sigue siendo un tema de inequidad y de derechos humanos y que, pues obviamente, tenemos que empezar a trabajarlos. Para ser un poquito más precisa, tengo para decir que, por ejemplo, el DANE solo hasta el año 2022 pudo poner en sus variables estadísticas algunas que están relacionadas con la menstruación. ¿Desde hace cuánto menstruamos las personas que tenemos esta experiencia? Solo hasta el año 2022 en Colombia se pudieron dar unas cifras oficiales por parte de una entidad que está pues con toda la autoridad para hablar del tema. Entonces, definitivamente, incluir, reconocer y garantizar derechos es que hablemos de menstruación desde todas las experiencias posibles, ya que esto nos va a permitir hacer justicia y dignidad para quienes pues tenemos la experiencia de menstruar.
Estimada Jennifer, muchas gracias por esta intervención y aprovechando esa equidad que mencionas y que alejas un poco el tema de la menstruación solo del ámbito de mujer, me gustaría preguntarte a ti, Laura, que nos escuchas, cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden reducir esas brechas de género. Bueno, gracias, Geneva. Creo que aquí es el reto más grande que hemos tenido desde las organizaciones de la sociedad civil y es el poder contrarrestar esas narrativas de las que les hablaba un momento. Si bien, digamos, hemos tenido unos avances muy significativos en materia de acceso a nivel tecnológico, tenemos muchas aplicaciones como Flow, Clue, Nosotras App, ¿sí? Aplicaciones que han permitido también identificar escenarios de la salud sexual de las mujeres y de las personas menstruantes. Es un reto también empezar a generar como sociedad el acceso a este tipo de aplicaciones, ya que si bien no sé si algunos de ustedes las han utilizado o las han visto, en algún punto este tipo de acceso se ve limitado porque genera unos costos adicionales para completar, digamos, todo lo que implica hacer un diagnóstico específico para cada uno de los síntomas o para cada una de las manifestaciones de las personas que menstruan. Y esto obviamente ha permitido comprender en mayor medida todo lo que lleva a trascender el ciclo menstrual. ¿Sí? El ciclo menstrual no es lo mismo, como le decía Jennifer, para personas que viven en el área rural, personas que viven en la ciudad, pero a su vez no es lo mismo para todas las personas menstruantes y tiene muchas particularidades. Poder comprenderlo en un área específica y poder saber que hay síntomas que pueden agravar mucho y cambiar mucho el ánimo y el sentido también de trabajo, es importante para generar avances como sociedad, ¿sí? Si bien existen muchas alternativas a nivel médico para poder acceder a suprimir algún tipo de síntoma o darle tratamiento o darle manejo, tenemos situaciones extremistas donde ni siquiera en unos días en los que se genera el periodo menstrual podemos acceder con normalidad, digamos, a nuestras actividades diarias. Y esto no nos debe hacer menos, ¿sí? Lo que debe es particularizar desde cada uno y desde el acceso a las tecnologías cómo poder combatirlo de manera asertiva. Entonces, en la ciudad, bueno, por lo menos la mayoría tiene acceso a la conectividad, podemos tener acceso a saber hasta cierto punto cómo generar un diagnóstico, cómo tener control de nuestro ciclo menstrual, es decir, cada cuánto podremos quedar en embarazo, si así es nuestro deseo, cada cuánto de pronto poder prevenir algún tipo de embarazo no deseado, ¿sí? Así como lo deseamos, también poder prevenirlo y a su vez identificar en mayor medida dentro de esos cambios cómo podemos actuar en materia, digamos, digital y de incidencia. Entonces, sí siento que hay muchas barreras aún, pese a que existen las aplicaciones, todavía tenemos un reto muy importante como sociedad y es poder empezar a generar acceso, sobre todo en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, las comunidades rurales que no tienen esta posibilidad, ¿sí? Que no tienen los recursos para acceder a una aplicación o que incluso desde los distintos métodos de inteligencia artificial poder generar una estrategia de educación propia en las comunidades, ¿sí? Que sea específica a las comunidades que viven la menstruación de otra manera, ¿sí? Que han reconocido también los dispositivos de otra manera. Entonces, pues creo que es importante en este punto como sociedad prepararnos para generar una nueva adaptación de lo que es la justicia menstrual. Muchas gracias por esos aportes tan importantes. Y es que es muy válido que se tenga que hacer ese enfoque técnico, territorial, para dar temas. Me hace acordar mucho de la forma en la que los productos a una tan apartada y que estaba Laura, ejemplo, era que llega la mercancía y muchas veces instrumentos para la higiene, para el cuidado,
persona menstruante llegan en estado defectuoso, pero la persona tiene conocimiento de cómo abordar el suplemento que debe ser para cuidar para su salud, para estar adecuadamente bien esos días que presenta la menstruación, pues no lo podrá utilizar, quizá puede tener afectaciones de salud más adelante. Entonces es como importante también cómo la tecnología puede llegar a ayudar desde esa forma a que las personas quieran un poco más de conocimiento frente a este tema tan importante que es el tema de la menstruación también en ese mismo sentido. Me gustaría también preguntarte a ti, Jennifer, cómo esas tecnologías también, la información, la comunicación pueden alcanzar justicia menstrual. Bueno, definitivamente, pues la tecnología ha sido una herramienta poderosa que nos ha permitido avanzar en la educación, poder llevar la información a la comunidad, ampliar el radar o el espectro de la cantidad de personas que les está llegando información. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha información que se da y que muchas veces no está aterrizada con la realidad o de manera científica no se ha demostrado algunas situaciones. Entonces, pues tenemos un filo. Por un lado, tenemos un avance muy importante que nos ha permitido avanzar. Por ejemplo, estar hoy aquí, yo desde Buenaventura, Giniva desde Cali, desde Bogotá, pues es un avance supremamente grande y hoy estamos hablando de menstruación y de justicia menstrual. Entonces, digamos que de cierta manera nos ha permitido ya ir avanzando, ir ampliando. Sin embargo, pues todavía tenemos limitantes, que hay zonas donde la información, donde esta tecnología pues todavía tiene muchas dificultades. Entonces, poder trabajar en ese sentido para que esas áreas donde tenemos por ahorita estas dificultades, poder mejorar, poder llegar. Sin embargo, como les decía, no es todo es malo. Por ejemplo, el hecho de poder decirle a la comunidad qué es el ciclo menstrual, o sea, que la menstruación no solamente es esa caída de sangre que tú ves cada 28, cada 30, hasta 35 días de tu ciclo que llega, sino que poderle informar a la comunidad que el ciclo menstrual ovulatorio tiene una cadena de sucesos, tiene una cadena de sucesos que pasan desde el cerebro hasta todas las hormonas que hacen parte de nuestro cuerpo, toda esa parte biológica, y que en últimas, cuando conocemos nuestro ciclo menstrual ovulatorio, las cosas que pueden presentarse en cada una de esas 4 fases que atraviesan ese ciclo menstrual ovulatorio, y que eso tiene una repercusión en cómo nosotras, las personas que menstruamos, nos sentimos, cómo nos sentimos desde lo físico, desde lo emocional, cómo nos vemos y nos proyectamos ante las personas, cómo eso influye en nuestra parte de comportarnos con las demás personas. Cuando nosotros tenemos el poder de conocer eso, pues vamos a tener el poder inclusive de identificar cosas que no están bien y poder acceder a servicios de salud para diagnósticos tempranos de patologías. Y eso nos está permitiendo hacer la tecnología. Estamos pudiendo dar información clara, científica, veraz, con una terminología más fácil para que la gente lo entienda, pero que está permitiendo que esto pase. Por ejemplo, los diagnósticos que se hacen a personas que tienen endometriosis o que sufren de patologías relacionadas con el ciclo menstrual, antes estaban tardando hasta 15 años para que una persona pudiera ser diagnosticada. Primero, porque había un desconocimiento tanto en la comunidad como en el mismo sistema de salud, donde se invisibilizaban todos estos síntomas. Ahora hemos podido empezar a hablar de esto, hemos empezado a sensibilizar y ya las personas, algunas personas ya conocen que hay unos síntomas que son claves y que esos síntomas pues no son normales, que antes parecían normales. Además nos ha permitido que la comunidad del sector salud también se empiece a sensibilizar, porque normalmente siempre se invisibilizaba. Nos ha permitido también llegar a la tecnología
Para hacer un diagnóstico de endometriosis se requieren unas tecnologías puntuales que no las tiene todo el mundo ni las maneja todo el mundo, y este acceso a la tecnología, a las redes y todo lo que lleva la tecnología, pues nos ha permitido acceder a mejores formas de hacer tratamiento, diagnósticos y pues obviamente tratamientos. Entonces miren que pues no todo es malo, gracias a Dios, hemos ido avanzando, hemos podido ir llegando con más información desde la Corporación Vida Consciente Colombia, por ejemplo, estamos llegando a muchos territorios. Hemos podido empezar a educar a las personas desde lo científico, pero desde lo social y lo comunitario, y desde esa emancipación que nos permite a las personas que tenemos esta experiencia conocer nuestro cuerpo, poder identificar situaciones y poder actuar a tiempo. Entonces, digamos que en síntesis, la tecnología nos ha permitido llegar a informar, a educar y a mejorar la atención en salud, promoviendo esa justicia menstrual y ese bienestar integral de quienes menstruan. Necesitamos es que llegue esta información a más personas, a que la gente pueda tener mejor acceso al internet, el mejor acceso a la información, para que esto no se quede en una sola comunidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Respuestas tan acertadas, gracias por poner este que a veces tan importante. Me gustaría darle a ambas, ya que para oraciones tan importantes y que se piensa todo el tema de de sus perfiles, cómo promueven acciones feministas, la tecnología. Empezamos por Laura. Gracias, Giniva. Bueno, ¿cómo prevenir la violencia digital en un ámbito tan amplio como lo es la tecnología, ¿no? Es una cosa gigantesca a la cual todos nos debemos enfrentar como sociedad, pero particularmente desde la Corporación Cambio Sostenible estamos interesados en evitar a cualquier proceso, digamos, que se esté generando algún tipo de autocensura, ¿sí? Es importante que las comunidades permitan alzar su voz, permitan reconocerse dentro de los territorios, dentro de la dinámica de la ciudad, que si bien pues han estado históricamente apartadas, pero también se permitan alzar esta voz y evitar la censura que la tecnología ha facilitado a través de la violencia digital de género. A su vez, desde la Corporación Cambio Sostenible hemos estado interesados en abordar las demandas de las comunidades, particularmente mediante proyectos de alfabetización digital. Hemos tenido la posibilidad también de recoger pliegos de recomendaciones de las comunidades que hoy por hoy no conocen muchas estrategias para favorecer la justicia menstrual, y desde allí empezar a generar incidencia con autoridades competentes a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Digamos que es como el pilar que hemos tenido como organización. A su vez, hacer un llamado importante como sociedad para reconocer esa contranarrativa de las que le hablo. En primer lugar, uno de los pilares es reconocer que la menstruación es un proceso natural del cuerpo y que no hay nada que ocultar, ¿sí? Para ninguna persona menstruante debe ser natural ocultar la menstruación. La aplicación CLU hizo un diagnóstico, una encuesta, donde diagnosticó que se evita a toda costa la palabra menstruación, utilizando más de 5.000 palabras en el mundo para evitar usar la palabra, ¿sí? Porque se nos ha dicho que es una cosa oculta, que es algo de lo que no se debe hablar. Reconocer la naturaleza misma de la menstruación, reconocer que durante el ciclo menstrual pueden presentarse cambios físicos y emocionales que merecen la comprensión, y reconocer que la justicia menstrual busca reconocer la importancia de la salud menstrual en la justicia diaria, ¿sí? Digamos que hay
Es importante reconocer que si bien en la era digital no hablamos de democracia, las comunidades se empiecen a visibilizar dentro de esa democracia digital, ¿sí? Dentro de esa voz unificada. Por último, quiero dejarles un mensaje. En el latido menstrual florece la dignidad y en los caminos digitales despierta la voz. Cuando la equidad teje sus redes, cada ciclo encuentra su lugar en la luz y cada pantalla se vuelve un refugio de igualdad. Muchas gracias. Laura, por esa reflexión hermosa que nos regalas. En ese mismo sentido, ver la misma pregunta de Laura, ¿cómo promueve estas soluciones al uso feminista de la tecnología? Y aunado a eso, que nos dejará tus soluciones en término de minutos. Bueno, desde la Corporación Vida Consciente, pues como ya lo he venido mencionando, vemos que la tecnología es un punto clave de empoderamiento y transformación, siempre desde un enfoque pues inclusivo y feminista. No podemos dejar por fuera a ninguno ni a ninguno. Desde nuestro objetivo es simple y llanamente poder utilizar estas herramientas de acción que generen cambios concretos, desde la educación hasta el bienestar menstrual. Entonces, para eso nuestra organización pues, ha diseñado contenido educativo y campañas en redes sociales sobre la menstruación, sobre lo que decía nuestra compañera anteriormente, poder desmitificar todo ese tabú que se ha convertido en mandato de generación en generación en toda nuestra comunidad y en el mundo entero. Poder empezar a derribar esos tabúes, porque esa ha sido la gran problemática, todos los problemas que tenemos desde el ciclo menstrual ovulatorio hasta la menstruación están ligados a ese tabú menstrual que todavía perdura y se perpetúa en las comunidades. Entonces, poder trabajar desde la educación, desde el diálogo, desde la participación reflexiva, para nosotros es supremamente importante. Implementar mecanismos para que las comunidades que están muy apartadas y que presencialmente pronto no podemos llegar, poder por lo menos garantizar que la información llegue por medio de estas plataformas tecnológicas. Es importante, por ejemplo, decir todos los elementos para gestionar la menstruación que existen, las toallas higiénicas desechables, las reutilizables ecológicas, que son las de tela, la copa menstrual, y todo lo que se puede utilizar para que la gente pueda conocer cuáles son la gama diversa que tenemos para gestionar la menstruación, y que lo que de pronto nos sirve aquí no nos puede servir en otro territorio, por muchas cosas y por las dificultades que se presentan. Conocer eso es justicia menstrual, ¿ya? Poder tener información clara de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, tanto físico como emocional, para poder entenderlo, pero pues también para poder hacer diagnóstico temprano de patologías. Eso también es una herramienta que nos sirve desde la tecnología para que las comunidades puedan entender esto, el proceso del ciclo menstrual y cómo se vive, y que en un momento dado, si hay alguna alerta, poderla detectar anticipadamente y poder darle un tratamiento adecuado. Entonces, mira que toda esta información, digamos que en Buenaventura, nos ha permitido, por ejemplo, desde la corporación, impulsar la política pública en salud y cuidado menstrual, una política que en el año 2024 se convirtió en realidad, gracias al acuerdo 029 del 2024. Buenaventura y cuenta con una política pública, es el primer distrito en Colombia que cuenta con una política pública inclusiva, incluyente y que mira todos los ámbitos, y esta política se construyó en el territorio con las bases de las estructuras que nos dio el Ministerio de Salud y Protección Social,
en el año 2024. Entonces, mira que toda esa información la podemos transmitir gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología podemos llegar a muchos territorios y yo espero que este foro nos permita visibilizar ese trabajo que se está haciendo desde los territorios y que los impulse y los motive para que estos temas se sigan trabajando en estos espacios, en estas plataformas que nos permiten visibilizar y nos van a permitir llegar a una justicia menstrual. Muchas gracias. Listo. Gracias. Estimado público, de antemano agradecer la excelentísimas panelistas. Espacio para que ustedes están presentes de manera y los que están actual hacer sus preguntas a nuestras panelistas para poder concluir con este pequeño. Gracias, Geneva. Bueno, muchísimas gracias a las panelistas. Un aplauso para ellas. Vamos a dar espacio para una intervención del público. Aquí hay palabra, por favor, me pasan un micrófono. Este lado era. Bueno, por buenos favor, días. ponte de pie. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta es cómo una persona menstruante accede a estos entornos de cuidado y pues y cuáles son las facilidades que, o sea, cómo pueden acceder a estos entornos. Gracias. Sí, escuchamos la otra y al final respondemos las dos. Gracias nuevamente. Buenos días, mi nombre es John Gutiérrez. Más que una pregunta es un aporte y decirle que también las podemos apoyar desde Medellín y es cómo hablarles de esto a las personas menstruantes con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, espina bífida. Mi esposa que me acompaña hoy aquí, Janet García, y yo tenemos una hija con discapacidad cognitiva, ¿sí? Y ella nos dice, me llegó esto, ¿sí? Y aunque le decimos que el término menstruar, hija, se llama menstruación, está bien empleado, no le gusta mejor decir esto. Entonces también poder, teniendo en cuenta sus discapacidades, respetarles esa formación. Gracias. Listo, bueno, respondiendo a esta primera pregunta, consideramos que es importante reconocer primero situado en el territorio si la persona menstruante o el colectivo de personas menstruantes desea acceder a tener mayor información. Digamos, lo primero es difundir todas las actividades que se están realizando desde las diferentes corporaciones. Desde la Corporación Cambio Sostenible, en acompañamiento con la Corporación Vida Consciente, hemos realizado algunos podcasts que pueden encontrar en la página de YouTube. Allí está, si quieren buscarla por Corporación Cambio Sostenible, encuentran, digamos, algunos espacios donde se ha empezado a generar este diálogo. Digamos que a partir de ello hemos tenido algunos comentarios en la parte específica de la aplicación y desde allí, digamos, que se ha logrado como tal captar para realizar el acompañamiento. A su vez, ahorita al final les dejamos como la intervención desde la Corporación Vida Consciente, también pues para empezar a divulgar todo el trabajo. Yo creo que desde el acompañamiento que podemos hacer como sociedad civil es reconocer las diferentes pedagogías, ¿sí?, que están realizando las organizaciones en los territorios, pero que a su vez estamos organizando e implementando desde acá, desde Bogotá, en un llamado a la acción, ¿sí? Como segunda respuesta, digamos, para el tema de la aplicación de la información en personas con discapacidad y con algunas particularidades, la corporación tiene algunos espacios específicos, igual la importancia, digamos, de que empecemos a divulgar todo el trabajo para poder generar estos espacios, digamos,
que más que hablar de inclusión es hablar que la menstruación es un asunto de todos y todas, ¿sí? Que si bien de pronto históricamente hemos reconocido a la menstruación desde un ámbito negativo, desde un ámbito oculto, pues empezar a resignificar la palabra y empezar a generar la pedagogía sería lo más importante para pasar a avanzar como sociedad respecto a la justicia menstrual. Entonces creo que se trata de eso, de seguir luchándola. Si en casa aún no queremos hablar del tema, pues poder dar un contexto de cómo nace este proceso de la menstruación, que se entienda que es un proceso natural, que es un proceso biológico y de que a pesar de que nos han hablado mal de este proceso, no es un proceso que nos haga ser más sucias, o no es un proceso que nos haga generar algún tipo de emoción negativa, ¿sí? Entonces creo que es un trabajo muy importante de pedagogía desde las escuelas, generando incidencia en los espacios en los que realmente pues, las comunidades requieren esta información. Entonces, pues nada, digamos que particularmente también estar muy atentos a los proyectos, y desde allí empezar a generar movilización frente a los espacios de educación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, revisar la página de Cambio Sostenible, revisar la página de Corporación Vida Consciente y empezar a vincular a las personas menstruantes a este tipo de diálogos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes, a Laura, a Jennifer y a Giniva por el espacio. Lamentablemente ahorita no tenemos más intervenciones, pero las invitamos en el receso a hablar con Laura, que ella va a estar dispuesta a responder todas sus inquietudes.